No llegaste aquí por casualidad esta noche, y lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje más. Es una respuesta directa del cielo a algo que llevas cargando en silencio desde hace más tiempo del que quisieras admitir. Hay algo que Dios quiere decirte hoy, que va a contradecir completamente todo lo que el dolor te hizo creer. Porque el dolor miente. Miente cuando te dice que lo que se rompió no tiene arreglo. Miente cuando te susurra que ya es demasiado tarde. Miente cuando te hace creer que Dios vio lo que pasó y decidió mirar hacia otro lado. Y esta noche, antes de que cierres los ojos, esa mentira va a caer. Tal vez llevas semanas, meses o quizás años cargando con algo que se rompió y que no has podido reparar. Una relación que se fracturó, una pérdida que todavía duele cuando menos lo esperas, una traición que dejó cicatrices que nadie más puede ver, pero que tú sientes cada día. Y en algún lugar entre el pecho y la garganta llevas una pregunta que da miedo hacer en voz alta. ¿Puede Dios restaurar esto? ¿Puede Dios devolver lo que el dolor destruyó? La respuesta que vas a recibir esta noche no es solo sí, es que Dios no restaura las cosas al punto donde estaban antes. Las restaura a un nivel que nunca habrías alcanzado si el dolor no hubiera abierto el camino. Joel 2:25 dice algo que debería quitarte el aliento. Les compensaré a ustedes por los años que comió la langosta. No dijo que iba a reparar el daño, dijo que iba a compensar, que iba a devolver con intereses, que lo que se perdió en el proceso iba a ser devuelto multiplicado. Quédate, porque lo que viene a continuación es exactamente la oración de restauración que tu alma estaba esperando recibir. Hay algo que casi nadie se atreve a confesar, pero que millones de personas sienten en el cuerpo antes de que la semana empiece. No es cansancio físico, no es falta de sueño, es algo mucho más profundo que eso. Es una presión invisible que se instala en el pecho desde la noche anterior, como si el peso de todo lo que está sin resolver llegara antes que el lunes mismo. Como si el alma supiera lo que viene y ya estuviera agotada antes de dar el primer paso. Y lo más difícil de ese peso es que no tiene nombre, no tiene forma, pero se siente en cada parte del cuerpo. Lo curioso es que esa sensación no le llega solo a las personas que están pasando por algo grave. Le llega también a quien tiene trabajo, a quien tiene familia, a quien aparentemente tiene todo en orden. Porque el peso del que hablamos no viene de las circunstancias externas, viene de cargar con algo que nunca fue tuyo para cargar. Viene de intentar resolver con tus propias fuerzas lo que solo Dios puede mover. Viene de entrar a cada semana como si todo dependiera únicamente de ti, de tu capacidad, de tu esfuerzo, de tu resistencia. Y esa forma de vivir, aunque parece responsable, por dentro te va vaciando poco a poco. Lo que muy pocos saben es que ese peso que sientes antes de que la semana comience es en realidad una señal espiritual. No una señal de debilidad, sino una señal de que hay algo que necesita ser entregado antes de que el día arranque. La Biblia dice en Mateo 11:28, «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Dios no dijo, resuélvanlo primero y luego vengan. Dijo, vengan exactamente como están, con el peso, con el cansancio, con esa presión en el pecho que todavía no tiene nombre. Y lo que viene a continuación va a mostrarte por qué cargar solo con eso nunca fue el plan de Dios para ti. Hay una línea muy delgada entre prepararse para la semana y querer controlarlo todo. Y la mayoría de las personas cruza esa línea sin darse cuenta, pensando que estar al tanto de todo es lo mismo que confiar en Dios. Prepararse es hacer tu parte, es organizarte, es ser responsable con lo que está en tus manos. Controlar es intentar manejar también lo que está en las manos de Dios, es forzar resultados,
es anticipar problemas que todavía no existen, es vivir la semana entera en tu cabeza antes de que empiece. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, es la que separa a una persona en paz de una persona agotada. Piensa en esto. Cuando un agricultor siembra, hace su parte con cuidado, prepara la tierra, planta la semilla, riega cuando corresponde, pero no se queda toda la noche mirando la tierra para ver si la semilla está creciendo. No intenta abrir el suelo para revisar las raíces. No llama a otros agricultores a las 3 de la mañana para preguntar si lo que hizo estuvo bien. Hace su parte y descansa, porque sabe que hay algo en el proceso que no depende de él. Y esa misma sabiduría es la que Dios te está invitando a aplicar en esta semana, en esa situación que no para de girar en tu mente, en ese problema que sigues intentando resolver, aunque ya hiciste todo lo que podías hacer. Proverbios 16:9 dice algo que debería liberar a cualquier persona que está cargando con más de lo que le corresponde. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Tú trazas, Dios dirige. Tú preparas, Dios ordena. Tú plantas, Dios hace crecer. El problema no es que planifiques, el problema es cuando la planificación se convierte en la ilusión de que si controlas suficientes variables, puedes garantizar el resultado. Y esa ilusión es exactamente lo que te roba la paz antes de que la semana empiece. Lo que viene a continuación va a mostrarte algo sobre la perspectiva de Dios que cambia completamente la forma en que puedes entrar a cada día. Imagina por un momento que pudieras ver toda tu semana desde arriba, como si estuvieras en un avión mirando la ciudad desde las alturas. Desde ahí ves los atascos de tráfico antes de que ocurran. Ves los caminos alternativos que desde abajo son invisibles. Ves el panorama completo, mientras los que están en la calle solo ven lo que tienen enfrente. Esa es exactamente la diferencia entre tu perspectiva y la perspectiva de Dios sobre tu semana. Tú ves el lunes. Dios ya vio el viernes. Tú ves el problema. Dios ya tiene la solución en movimiento. Tú ves el obstáculo. Dios ya preparó el camino alrededor de él antes de que tú llegaras ahí. Isaías 46:10 dice algo que pocas personas se detienen a procesar de verdad. Yo anuncio el fin desde el principio, y desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Dios no reacciona a tu semana, la conoce completa antes de que empiece. Conoce la conversación difícil del miércoles que todavía no sabes que viene. Conoce la puerta que se va a abrir el jueves, aunque hoy parezca cerrada. Conoce el momento exacto del martes donde algo va a acomodarse de una manera que no esperabas. Y desde esa perspectiva, lo que a ti te parece una semana llena de incertidumbre, para Dios es un camino ya trazado con propósito y con cuidado. Lo más poderoso de esta verdad no es solo que Dios conoce el futuro, es que ese conocimiento lo usó para preparar todo lo que vas a necesitar antes de que tú lo necesitaras. Como una madre que antes de que su hijo despierte ya tiene el desayuno listo. Ya pensó en lo que va a necesitar para el día, ya anticipó cada detalle. Así es Dios contigo esta semana. Ya pensó en ti, ya preparó lo que necesitas, ya está en cada día de esta semana antes de que tú llegues a Él. Y esa certeza, cuando se instala de verdad en el corazón, cambia completamente la forma en que una persona se levanta cada mañana. Porque hay algo que sucede cuando dejas de entrar a la semana con miedo y empiezas a entrar con la convicción de que ya hay alguien ahí adelante preparando el camino. Hay un momento muy específico en la vida espiritual de una persona donde la fe deja de ser un sentimiento cómodo y se convierte en una decisión pura de voluntad. Es el momento donde no hay señal visible. No hay respuesta clara, no hay evidencia de que algo está cambiando, y aún así, la persona elige creer.
Ese momento es el más difícil y al mismo tiempo el más poderoso de todo el camino de fe. Porque la fe que solo funciona cuando hay pruebas no es fe, es simple lógica. La fe real es la que da el paso antes de ver el camino, la que declara la victoria antes de ver el resultado, la que entra al río antes de que las aguas se abran. En Josué 3, el pueblo de Israel estaba frente al río Jordán desbordado. No había puente, no había barca, no había forma humana de cruzar. Y Dios le dio a Josué una instrucción que contradecía completamente cualquier lógica. Les dijo que los sacerdotes entraran primero al río con el arca del pacto, antes de que hubiera ninguna señal de que las aguas iban a detenerse. Y el versículo 15 dice algo que debería sacudir a cualquier persona que está esperando ver antes de creer. En cuanto los que cargaban el arca llegaron al Jordán y sus pies tocaron el agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron. Primero los pies, después el milagro. No vieron el camino abierto y entonces caminaron y entonces el camino se abrió. Eso mismo es lo que Dios te está pidiendo esta semana. No que esperes a ver resultados para empezar a confiar. No que esperes sentir paz para declarar que tienes paz. No que esperes que la situación cambie para empezar a actuar como si Dios ya estuviera obrando. Porque la fe que mueve el corazón de Dios no es la que espera evidencia, es la que crea evidencia con su declaración. Hebreos 11:1 lo dice con una claridad que no deja lugar a dudas. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza antes de ver, convicción antes de tener prueba. Y lo que esa convicción activa en el espíritu es algo que ninguna circunstancia visible puede detener. Hay algo que nadie habla en los círculos espirituales y que sin embargo afecta profundamente la capacidad de una persona para creer. Es el cansancio acumulado de semanas anteriores que no salieron como esperaba. No es el cansancio de un día difícil, es algo mucho más profundo que eso. Es el peso de haber creído con todo el corazón y no haber visto resultado, de haber orado con fe y no haber recibido respuesta visible, de haber entrado a cada semana con esperanza y haber llegado al final de ella con la misma situación intacta. Y ese tipo de cansancio no se va con dormir bien, porque no vive en el cuerpo, vive en el espíritu. Lo que ese cansancio hace de manera silenciosa es instalar en el corazón un mecanismo de protección invisible. La persona empieza a reducir sus expectativas sin darse cuenta. Empieza a orar con menos convicción. Empieza a creer con menos intensidad, no porque haya dejado de amar a Dios, sino porque inconscientemente decidió no ilusionarse demasiado para que no duela tanto si nada cambia. Y esa decisión, que parece prudente, que parece madura, que parece realista, en el espíritu, es una forma muy sutil de dejar de creer. El profeta Elías llegó a ese punto en 1 Reyes 19, tan agotado de semanas y meses de lucha espiritual que se sentó debajo de un árbol y le pidió a Dios que lo dejara morir. Y lo que Dios hizo a continuación revela algo sobre su naturaleza que debería cambiar completamente la forma en que la persona lleva ese cansancio acumulado a la oración. Dios no le dio un sermón a Elías. No le explicó por qué todo había pasado. No le pidió que tuviera más fe o más fortaleza. Lo primero que hizo fue enviarlo a descansar y darle de comer. Porque Dios entendió algo que muchas personas no se permiten entender, que a veces el primer paso de fe no es orar más fuerte, es descansar en su cuidado. Y después, cuando Elías estuvo listo, Dios le habló. No en el viento, no en el terremoto, no en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado, porque la voz de Dios no compite con el ruido del agotamiento. Espera a que la persona esté lo suficientemente quieta para escucharla. Y hay algo en esa quietud que esta oración de hoy va a producir en ti
de una manera que ninguna semana difícil del pasado puede impedir. Hay una verdad en la Biblia que la mayoría de las personas conoce de memoria, pero que muy pocas aplican de manera consciente cada mañana. Está escrita en uno de los libros más oscuros de toda la Escritura, en medio de la destrucción y el dolor y la pérdida. Como si Dios hubiera querido que la humanidad encontrara su promesa más renovadora exactamente en el lugar más inesperado. Lamentaciones 3:22-23 dice: «Las misericordias del Señor nunca terminan. Su compasión jamás se agota. Se renuevan cada mañana. Grande es su fidelidad. No cada año, no cada temporada, no cuando la persona lo merece o cuando la situación mejora. Cada mañana, sin excepción, sin condición, sin importar cómo terminó la semana anterior». Lo que esa renovación diaria significa en la práctica es algo que cambia completamente la forma en que una persona se levanta cada día. Significa que esta mañana, antes de que hayas resuelto algo, antes de que hayas demostrado algo, antes de que hayas avanzado en algo, ya hay misericordia nueva esperándote. Ya hay compasión fresca disponible para ti. Ya hay fidelidad de Dios operando sobre tu día antes de que tu día haya comenzado. Es como despertar cada mañana y encontrar que alguien ya pagó todas tus deudas del día anterior y además dejó provisión suficiente para el día que viene. Esa es la economía del reino de Dios y opera todos los días, incluyendo ahora mismo mientras escuchas estas palabras. La razón por la que muy pocas personas experimentan esta renovación de manera consciente es porque llegan a cada mañana cargando el peso de la mañana anterior. Llegan con las preocupaciones de ayer, con las decepciones de la semana pasada, con el inventario completo de todo lo que salió mal y todavía no tiene solución. Y cuando el corazón está lleno de ayer, no tiene espacio para recibir lo nuevo que Dios preparó para hoy. Por eso, esta oración poderosa de hoy no es solo un ritual, es un acto consciente de vaciarse del ayer para recibir lo nuevo del hoy. Es posicionarse espiritualmente para recibir lo que Dios ya preparó antes de que el día empezara. Y lo que viene a continuación va a mostrarte cómo hacer exactamente eso, de una manera concreta y transformadora. Hay una práctica espiritual que los guerreros de oración más poderosos de la historia bíblica tenían en común, y que la mayoría de las personas modernas nunca aplica porque suena demasiado simple para ser efectiva. Antes de salir al campo de batalla, antes de enfrentar al enemigo, antes de dar el primer paso del día, entregaban el día completo a Dios. No como un trámite religioso, no como una rutina vacía, sino como un acto deliberado de guerra espiritual. Porque entregar la semana antes de vivirla no es resignación, no es pasividad, no es rendirse antes de empezar. Es posicionarse estratégicamente en el lugar correcto antes de que el día empiece a exigir lo que solo Dios puede dar. El rey David lo hacía cada mañana sin excepción. El Salmo 5:3 dice: «Por la mañana, Señor, escuchas mi voz. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera». Fíjate en la secuencia. Primero habla con Dios, después espera. No corre, no fuerza, no sale a resolver. Presenta y espera. Porque hay algo que sucede en el espíritu cuando una persona entrega conscientemente su semana a Dios antes de que la semana empiece a hablar más fuerte que su voz. Las preocupaciones pierden peso. Las situaciones imposibles cambian de tamaño. Los problemas que parecían montañas empiezan a verse desde la perspectiva correcta, que es la perspectiva de alguien que ya los puso en manos del único que puede moverlos. La forma práctica de aplicar esto es más sencilla de lo que parece. Antes de revisar el teléfono, antes de leer las noticias, antes de que el ruido del día tome velocidad propia, dedicar los primeros minutos de la mañana a una oración de entrega consciente.
No tiene que ser larga ni elaborada. Puede ser tan simple como decir: Señor, este día es tuyo antes de ser mío. Esta semana está en tus manos antes de estar en las mías. Lo que no puedo controlar te lo entrego ahora antes de intentar cargarlo solo. Esa oración dicha con convicción real activa algo en el espíritu que ninguna planificación humana puede producir. Y lo que Dios hace con esa entrega, lo que declara sobre cada día de esa semana, es exactamente lo que viene a continuación. Hay algo que muy pocas personas entienden sobre el poder de las palabras declaradas en fe antes de cerrar los ojos por la noche. No es magia, no es pensamiento positivo, no es autosugestión. Es un principio bíblico que opera desde el principio de la creación, cuando Dios habló y las cosas que no existían comenzaron a existir. Romanos 4:17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y ese mismo principio fue depositado en cada persona que camina en fe, la capacidad de declarar sobre su día lo que Dios ya determinó, aunque todavía no sea visible, aunque todavía no se sienta, aunque las circunstancias digan exactamente lo contrario. Porque lo que se declara en fe esta noche no cierra solo el día que pasó, abre el camino hacia lo que Dios ya preparó para mañana. La diferencia entre una persona que declara y una persona que solo desea es la convicción con la que habla. Desear es esperar pasivamente que algo bueno ocurra. Declarar es tomar posición sobre lo que Dios ya dijo y plantarlo como una semilla en el espíritu antes de que el sueño llegue. Porque mientras el cuerpo descansa, el espíritu sigue trabajando con lo que fue declarado. Por eso esta oración de la noche incluye declaraciones específicas para cada área de la vida. Para la salud, declaro que mientras duermo, el Señor restaura cada parte de mi cuerpo. Para las finanzas, declaro que Dios está ordenando provisión para mañana mientras yo descanso esta noche. Para las relaciones, declaro que la paz de Dios sana mientras duermo lo que el día no pudo resolver. Estas no son frases vacías, son semillas espirituales plantadas con precisión en el terreno de la noche. Lo que la Biblia enseña sobre la declaración de fe es que opera independientemente de las emociones de la persona que declara. El profeta Habacuc lo demostró de una manera que debería liberar a cualquier persona que siente que no tiene suficiente fe para declarar. En Habacuc 3:17-18 dijo: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, con todo yo me alegraré en el Señor. Primero reconoció honestamente que no había evidencia visible de bendición. Y después, precisamente después de reconocer esa realidad, eligió declarar gozo. No porque la situación cambió, sino porque eligió creer en quien controla la situación. Y esa decisión tomada cada noche, declarada en voz alta con las manos abiertas y el corazón dispuesto, es lo que prepara el terreno espiritual mientras el cuerpo descansa. Porque hay algo poderoso que sucede en el sueño de quien se entrega a Dios antes de dormir, y lo que viene a continuación va a mostrarte exactamente de qué se trata. Inclina la cabeza, pon tu mano en el corazón y deja que estas palabras sean también tu oración esta noche. Señor, hoy vengo ante ti antes de cerrar los ojos. Vengo con todo lo que fue este día, con lo que salió bien y con lo que no salió como esperaba. Vengo con el cansancio acumulado de una semana que a veces pesó más de lo que podía cargar solo. Y hoy, antes de que el sueño llegue, decido soltarlo todo en tus manos. Perdóname por las veces que intenté controlar lo que solo tú puedes mover. Perdóname por las noches que me fui a dormir cargando lo que nunca fue mío para cargar. Perdóname por las veces que dudé de tu cuidado, cuando el silencio parecía más grande que tu voz. Esta noche declaro que tú eres mi paz, que mientras mi cuerpo descansa, tú sigues obrando,
que lo que esta semana no pudo resolverse en lo visible, tú lo estás moviendo en lo invisible, que cada situación que entregué en oración está en tus manos, no en las mías. Cubre mi sueño esta noche, Señor. Que tu presencia sea el último pensamiento antes de que cierre los ojos y el primero cuando los abra mañana. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que Dios quiere que sepas antes de que cierres los ojos esta noche. Lo que declaraste en oración hoy no se quedó en esta habitación, no se evaporó cuando terminaste de hablar, no desapareció con el ruido del día. Cada palabra dicha en fe esta noche salió como una semilla lanzada al viento espiritual. Y ese viento no para, no descansa, no se detiene mientras tú duermes. Porque hay una ley en el reino de Dios que opera en silencio y que muy pocos conocen. Lo que se declara en fe hoy está trabajando activamente en lo invisible para preparar lo que se va a manifestar mañana. Isaías 55:11 lo dice con una claridad que no deja lugar a dudas. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cada palabra de Dios que recibiste esta noche ya fue enviada con una misión. Ya está trabajando, ya está moviéndose en lo invisible hacia su cumplimiento. Y lo más poderoso de esa promesa es que no necesitas verlo para que sea real. No necesitas sentirlo para que esté ocurriendo. La palabra de Dios no espera tu permiso para cumplirse, solo necesita un corazón que la haya recibido. Y tú la recibiste esta noche. Entonces, cuando mañana llegue con sus propias exigencias, cuando la próxima semana traiga sus propios desafíos, cuando el peso invisible intente instalarse otra vez en el pecho antes de que el día arranque, recuerda esto: no llegas solo, llegas con todo lo que Dios sembró en ti esta noche mientras orabas. Llegas con sus misericordias renovadas, con su fidelidad activa, con su presencia que nunca se fue a ningún lado. Y esa certeza, plantada profundo en el espíritu antes de dormir, es lo que hace que la próxima semana sea diferente. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque tú entras a ella diferente, conectado a una fuente que no se agota, sostenido por manos que nunca sueltan. Llegaste hasta el final de esta oración de restauración y eso ya dice algo poderoso sobre ti. Porque hay personas que cerraron este video en el primer minuto, justo cuando algo empezó a tocar demasiado cerca, justo cuando algo dentro de ellas reconoció el dolor del que estábamos hablando y eligió no mirarlo todavía. Pero tú te quedaste. Y quedarse cuando algo habla directo a la herida más profunda que tienes, eso no es casualidad. Eso es el Espíritu Santo trabajando en ti antes de que tú lo notes. Ahora quiero hacerte una pregunta que solo tú puedes responder con honestidad. ¿Cuánto tiempo más vas a cargar con algo que Dios ya dijo que puede restaurar? ¿Cuántas noches más vas a cerrar los ojos con ese peso en el pecho que nunca fue tuyo para cargar? ¿Cuántas semanas más vas a vivir como si lo que se rompió no tuviera arreglo, cuando el Dios que resucitó a Lázaro después de 4 días muerto es el mismo Dios que está escuchando tu oración esta noche? Porque si Dios pudo sacar vida de una tumba, puede restaurar lo que el dolor destruyó en tu vida, sin excepción, sin condición, sin importar cuánto tiempo lleva roto. Lo que declaraste aquí esta noche no fueron solo palabras, fueron semillas plantadas en terreno espiritual que van a dar fruto en el momento exacto que Dios determinó. Tal vez mañana, tal vez esta semana, tal vez en un momento que todavía no puedes imaginar, pero van a dar fruto porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y mientras ese fruto madura, camina con esta certeza: la restauración de Dios no llega tarde, llega exactamente a tiempo.
y cuando llegue vas a entender por qué fue necesario cada momento de espera. Si esta oración de hoy tocó algo en ti, escribe amén en los comentarios ahora mismo. No lo escribas por costumbre. Escríbelo como una declaración de que recibiste esto, lo crees, y que a partir de esta noche caminas diferente. Y si conoces a alguien que está cargando con un dolor que siente que no tiene restauración, comparte este video con esa persona ahora mismo. Porque quizás Dios no te trajo aquí solo por ti, te trajo para que fueras el puente que lleva esta oración de restauración a quien más la necesita esta noche. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada noche hay una oración poderosa nueva esperándote aquí. Una oración que va a encontrarte exactamente donde estás, que va a hablarle directo a lo que necesita ser tocado y que va a recordarte cada día que el Dios que restaura todas las cosas nunca dejó de tener el control. No te pierdas lo que viene, lo mejor está por llegar.